cómo implementar firmas digitales en un sistema, pero no lo habíamos hecho antes orientado a un BPM. ¿Ok? Entonces voy a presentar pantalla. Un segundito. Ok. Eh, Full screen. No, ahí creo que se ve bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de eh, Validate ID trabajando con VPNs. Antes que todo, pues vamos a hablar un poquito de conceptos básicos, firmas digitales. Vamos a hablar, bueno, aquí hubo un movimiento del índice que voy a hablar muy por encima de Validate ID. Ya después acá Miguel explicará más a detalle Validate ID como plataforma. Así que estos capítulos se ven al final con Miguel. Y yo me centraré en la parte de firmas digitales con PPMs y un sistema de flujos, ¿ya? Bueno, conceptos básicos, pues, ¿qué es una firma digital? Que nosotros como Rusa, como compañía, hemos implementado muchos tipos de sistemas, sistemas gubernamentales grandes, sistemas de bancarios, software de retail y demás. Y hemos visto que hay un poco de desinformación con los distintos tipos de firmas. Pues, eh, una firma digital se refiere a crear de manera eh, digital un documento que va a pasar por un proceso de recolección de firmas por un tercero, ¿ya? Ese tercero es el que al final deposita, miran como si fuera una entidad separada que va a tener eh, información de valor de distinta información de valor que ahora me va a mencionar, de la identidad de quién fue el firmante, ¿ya? Y que se basa por todo el proceso de recolección de firmas. Eh, este proceso de recolección de firmas se logra y al final eh, todo esto queda un historial en Validate ID de lo logrado y al final quedan los comprobantes en la plataforma con todo lo firmado. ¿Ya? Esta es la gran diferencia con una firma digital real a muy alto nivel. Podemos hablar de cifrados, podemos hablar de comparación de firma electrónica con firma digital, también podemos hablar un poco del concepto de imágenes, porque al final también lo que sucede es que hay compañías que nos piden, ok, no, agrega una imagen en, en un documento y ya con esto piensan que ya es una firma electrónica. No, esto es una imagen que se puso en un documento y eso fue todo. Eso no tiene todo lo que es la tecnología ni toda la validez con este tipo de firmas, ¿no? Pues un BPM, a su vez, es un software que se encarga de modelar procesos, ¿ya? Desde que lo puedas modelar, diseñar de una manera fácil, crear estructuras de campos para que esto se maneje a nivel estándar de una organización. Ejemplo, un proceso de vacaciones, un proceso de firma de contratos, un proceso de aprobaciones de garantías, un proceso de sacar un préstamo bancario, de confirmar una venta. Cualquier proceso que al final tiene una estructura de campos, un perfil de un documento y también pasa por una lógica de eh, comparación de campo, cambio de estados, que ahora vamos a ver más a detalle, y un grupo de, de, de flujos que al final hacen que un equipo de trabajo ejecute, ¿ya? Que ellos lleven el control, puedan monitorear y puedan optimizar el proceso, puedan llevar KPIs. Entonces, esto a muy alto nivel es un BPM, ¿ya? Ahora vamos a ver distintas marcas de BPMs que existen. Nosotros también tenemos nuestro propio producto de BPM
y cada software tiene sus fortalezas y sus debilidades. Otro tema importante que queda claro aquí es que estas plataformas que nos dan para firmar Validate ID y nos dan o DocuSign, otra herramienta para que tú puedas cargar contratos y puedas inicializar un proceso de firmas. Esto no se puede decir que es un BPM por el concepto básico que cuando un software inicializa un proceso, una compañía grande que tiene un sistema de trámites, un core bancario o algo que va a inicializar algo, normalmente ya tienen aplicaciones por atrás, llámese BPM o una aplicación de flujos o llevan por ejemplo, un proceso de un préstamo. Si esto no lo hacen nativo, que se integre de manera automática con Validate ID, lo que hacen es que un usuario de contratos tenga que salir de este software que ya han utilizado por varios años en su día a día, que es su core de procesos, y tenga que ir a esta otra plataforma de Validate ID o otra plataforma pues de firmas digitales y van a tener que cargar el documento, cargar a las personas que tienen que firmar e inicializar un proceso de firmas. Hace que esto sea más engorroso, ¿ya? Y sea más trabajo por atrás. Eh, Sin embargo, Validate ID como apuesta como tecnología, como apuesta como plataforma y también apuesta como producto orientado a costos, nos provee toda una API, ya, una API completo, para poder hacer lo mismo que hace el proceso de recolección de firmas, inicializarlo, decir quiénes son los firmantes, eh, saber el estatus del documento, descargar el documento y todo lo que harías por una plataforma típica de subir este documento y inicializar el proceso de firma, lo puedes hacer con una API. ¿Ok? Esa es la apuesta fuerte también de Validate, entre varias cosas, pero esto nos permite que nosotros teniendo una plataforma grande, llámese BPM, un un portal web de autogestión de nuestros clientes y queremos hacer que integrarlo con un proceso de firmas lo podamos lograr de manera automática sin tener que un usuario final tenga que entrar, copiar, pegar, etcétera. También Miguel va a hablar un poquito más a detalle que con este tipo de... También lo puedes lograr con otras plataformas, aparte de Validate ID, pero nos sale más costoso, ¿ok? Que es una de las puestas también de Validate ID. Eh, Bien, vamos entonces a hablar un poquito de manera muy alto nivel Validate ID y ahora Miguel lo habla más a detalle. Pues Validate ID tiene bastantes clientes a nivel internacional, están bastantes países y tiene varios partners entre Rusa que trabaja con ellos y tiene varias certificaciones que Miguel detallará. Tenemos varios tipos de firmas, firmas biométricas, firmas remotas, firmas centralizadas y firmas tipo Stamper. ¿Ok? Nosotros lo que yo voy a explicar ahora, que es lo más típico que la gente usa, que es la firma remota, que es lo que vamos a ver ahora en un mini demo que tenemos con un BPM para que se pueda visualizar. ¿Ya? Bien. Después de acá, tenemos distintos casos de uso de firmas digitales que aplican a BPMs. A ver, uno, tenemos todo el tema de modelados de procesos con el negocio. O sea, para tú modelar el proceso, tú tienes que decidir quiénes son los firmantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un diseñador, ¿ya? Que nos permite, por cada tipo de proceso, definir quiénes son los firmantes y decir qué tipo de firma es la necesaria. No, disculpen, vamos aquí el tipo de workflow. Y ¿verdad? Voy a hacer el flujo con NDA y tú le puedes poner, bueno, esta es nuestra plataforma,
tú le puedes poner aquí qué tipo de firma digital tiene, ¿ok? Si es una firma tipo remota o biométrica, que es lo que soporta el software nuestro. De nuevo, esto es un producto nuestro, pero lo puedes hacer con cualquier BPM y puedes soportar los 4 tipos de firmas que mencioné: remota, biométrica, stamper y centralizada, ¿ya? Nada más que la interacción varía un poquito entre una y otra. Eh, una vez que defines este parámetro y puedes traer que deseas soportar, la idea es que puedas, entonces, en la parte de firmas digitales, por cada tipo de proceso, como aquí en edad, tú puedas definir firmantes. Muy parecido a lo que, bueno, esto para biométrica, esto ahora mismo no tenemos este tipo de flujo con biométrico, pero tú puedes definir distintos templates. Y por cada template, tú puedes diseñar quiénes son los firmantes dentro de nuestro sistema. Que para aquí, como esto es un sistema de flujo, un BPM, sí necesitamos a usuarios, ¿no? Y dentro de este firmante, tú puedes crear lo que son tokens y puedes llamar todas las variables de la firma para que esto tú puedas diseñarlo, ¿no? Esto es un template de un documento y dices en este tipo de template dónde van las firmas, el proceso de recolección de firmas. A su vez, puede decir quiénes son los firmantes requeridos, otros firmantes no requeridos. Para Validate todos son requeridos. Para nuestro sistema ya es un tema propio del diseño del software que tú puedas decir quién es requerido o no al momento de inicializar el flujo, ¿ya? Y también puedes crear restricciones. Puedes parametrizar restricciones en este sentido con flujo de firmas. Eh, Esto lo expliqué un poco adelantado, más que todo para que puedan ver que con el tema de las firmas digitales, tú al momento de diseñarlo y modelarlo, puedes de manera embebida integrarlo a tu BPM y decir quiénes son los firmantes en este tema. Mismo tema que puedes lograr con VDocs o otra plataforma propia de Daddy, pero desde tu propia plataforma. De ahí, tú vas creando lo que son los formularios, ¿ya? En estos formularios tú vas definiendo los distintos tipos de campos que deseas soportar. Y entonces, acá, tú puedes definir, pues quiero como un CMS muy parecido, donde puedes definir distintos tipos de campos que tú quieras acá pedir al usuario que llene, ¿ya? Que esto es típico de un BPM para que tú puedas diseñar el flujo. A su vez, nosotros tenemos aquí un diseñador de flujos, que también lo tenemos con cualquier otro BPM, que tú puedas diseñar todo el proceso que tienes que llevar con el usuario final, que son estados. Cada uno de estos estados tienen lo que son distintos aprobadores, que está mi propio BPM, y estos aprobadores, a su vez, tú puedes definir quiénes son los firmantes, ¿ya? Y esos firmantes son los que, cuando tú vas a inicializar un template, tú puedes decir, pues, estos son los que tienen que firmar el documento, porque en un BPM puedes tener gente que aprueba y gente que firma, o ambos escenarios, ¿ya? Eh, sí, y después, bueno, esto ya es algo hablar más a detalle de nuestro BPM, pero puedes parametrizarlo. Controles de acceso y pues, y toda la parte de informes y análisis. Un BPM típicamente, bueno, ya tiene toda la parte de los dashboards, que lo tiene en nuestro sistema. Tú puedes ver, pues, información de las analíticas, que cuántos workflows están abiertos, cuántos están cerrados, cuántos están pendientes por firma. También lo puedes parametrizar con esto y ver analíticas. Entonces, de una manera embebida, y todo esto, si tienes un BPM hecho a mano, tienes Process Maker, tienes Bonitasoft, tú podrías de manera automática guardar cierta información con un cron job en unas tablas propias de qué documentos están pendientes, qué documentos ya están firmados o demás. Y en base a este tema,
podrías diseñar tu propio dashboard al tú poder recolectar con el API de Validate ID esta data. Bueno, esta presentación se la mandamos después, pero ¿cómo funciona? Pues es fácil. Para poder implementar un sistema de workflows o con tu VPM, con Validate ID, lo primero es, igual en el VPM tienes que primero de todo diseñar el flujo. De nuevo, quiénes son los aprobadores, cuáles son los campos, etcétera. Y cuáles son los documentos que tienen que pasar por este proceso de firmas. Después de aquí, un arquitecto de software tiene que crear una autenticación con el API de Validate ID, con un kit de llaves que da Validate ID para que te puedas autenticar a su API. Una vez que tenemos esta autenticación, lo que tiene que pasar es que tienes que enviarle, tienes que diseñar la arquitectura de unas tablas intermedias que tienen que ver acá, donde defines, pues bueno, este documento, este es el template, este documento, este es un firmante y demás, que es algo propio de una arquitectura de firmas en un software. Una vez que eso está diseñado, hay que irse a cada acción del software. Ejemplo, hay que poner un botoncito de una acción de submitear un flujo, porque hay distintas maneras de hacerlo. Depende de qué tan visual queremos hacer en la plataforma de BPM con ver las firmas. Aquí tú puedes, antes que le mostré, ustedes pueden parametrizar todo, porque hicimos un módulo integrado con Validate ID, que todo es parametrizable, pero si no quieres hacerlo tan parametrizable, no tienes que ponerte tan sofisticado y podría definir cosas básicas como que, bueno, tal tipo de flujo, en el software defines exactamente cuál es el template y le mandes a Validate ID de una variable de quiénes son los firmantes, le mandas los parámetros posicionados, le mandas el PDF y exactamente las posiciones de dónde van las firmas y le mandas los valores de nombre, teléfono, le mandas el rol, y bueno, tienes que mandar un parámetro de que si el tipo de firma que es, si es remota, biométrica y demás. También lo bueno de Validate ID es que puedes mezclar flujos. Por ejemplo, puedes inicializar un documento que a uno le captura la firma de una manera y a otro le tomas la firma de otra manera, ya a la hora de hacer un workflow. Una vez que inicializaste este proceso de firmas y haces la integración y le mandas toda esta data a Validate ID, ya Validate ID se encarga de enviarle todos los correos necesarios a las personas que le enviaste que tienen que pasar por el proceso de recolección y Validate ID se encarga de mandarle un email. A su vez, Validate ID en el API nos permite a nosotros decidir qué correo, si quieres mandar correo, si no quieres mandar correo, porque por ejemplo, con el software nuestro que tenemos, no estamos utilizando un correo propio de nuestro sistema que lo puedes parametrizar en vez de utilizar el correo de Validate ID que dispara por defecto. Validate ID también te permite cosas como white label, para que tú puedas diseñar o qué le mandas por este correo en base a ciertas cosas específicas que puedas diseñar. ¿Ya? Entonces todo eso lo puedes integrar de tu software de una manera bastante parametrizable que otros software no te dan. Una vez que Validate ID dispara estos correos o dispara recolectar el proceso de firmas, por ejemplo, por una firma biométrica, ya Validate ID es la plataforma que se va a encargar de esto, ¿ya? Y lo que deseas hacer con tu VPM simplemente es implementar un cron job para que de manera embebida tú puedas estar escuchando en qué estatus está el documento para que tú te tengas que salir de tu VPM e irte a Validate ID para ver el estatus del documento, que también lo puedes hacer. Una vez que tú inicializas un documento acá, Validate ID te da un manager donde tú vas a poder ver este documento, se creó allá, como sí, un sistema de
administración de documentos que una vez que lo inicializas de tu BPM y se procesó, en Validate puedes ver ese documento, cuándo se procesó, desde qué IP se procesó y en qué estatus está. Entonces, a su vez, desde tu BPM, vas a poder llamar a ese ID de ese documento con una llave única y decir, dime el estatus de este documento. Y por atrás te va a decir, pues, quiénes son las personas que están pendientes por firmar. A su vez, puedes llamar un request al API a Validate ID y pedir, tráeme el documento firmado y te descarga el documento cuando ya tenga todo el proceso con todas las firmas recolectadas, ya la vas a poder descargar en PDF para que te queden tus registros. De esa manera no te tienes que salir de tu plataforma y para ojos de su usuario final nunca existió Validate ID, pues nada más existió Validate ID para el proceso de firmas, ya que cada usuario hace, pero hacen que el flujo sea más nativo y más natural sin tener que salirse de la plataforma que ustedes están usando en su día a día. En un caso acá, o sea, esto es un mini demo, pero ustedes, por ejemplo, un proceso de NDA, ustedes lo crean, meten lo que son los campos, que esto es algo propio de, como si fuera un préstamo, por ejemplo, que están pidiendo, esto es algo propio también del BPM, que te va a definir quiénes son las personas involucradas, el grupo de variables de cada BPM y todos los parámetros que necesita ese tipo de flujo para inicializarse, ¿no? Una vez que le das save, él te va a crear un trámite, ¿ok? Y ese trámite, como ya tienes configuraciones por atrás, que de la misma manera igual funciona para Process Maker, Bonitas, eso hay que programarlo, vas a tener una acción definida que inicialice un proceso de firmas, ¿ya? Y lo va a poder inicializar. Obviamente también vas a poder definir si tiene tal estatus o tal, o en qué momento tú quieres inicializar, disparar ese correo, el proceso de firmas. Un caso ejemplo acá es este, ya, por ejemplo, ya teniendo un documento inicializado, vas a poder ver el flujo. De nuevo, cada BPM es distinto y nosotros acá tenemos todos los templates, ¿ya? Y por ejemplo acá, este es un template que tenemos, que nosotros acá estamos viendo la persona y estamos viendo quién firmó. Y esto nosotros lo desarrollamos, pero así lo puedes hacer en tu BPM y esta persona no ha firmado, ya yo firmé, ¿ok? Tú puedes hacer un preview del documento, puedes descargar el documento. Una vez que también, bueno, también puedes, si deseas desde aquí, sin tener que entrar a la lista ahí, vas a poder mandar nuevamente la notificación del documento si quieres, o puedes reinicializar el proceso de firmas, ¿ya? Eso también puede hacer un override y reinicializa el proceso de firmas. ¿Por qué vas a querer reinicializarlo? Pues puede ser que tu VPM le cambiaste aquí alguna variable, un campo, y el documento cambió y le das override. De esta manera es completamente automático y no tendrías que ir nuevamente a Validate ID, subir el documento y hacerlo a mano, ¿ya? Entonces esa es la facilidad que te da al hacer una integración eh, completa. Bueno, esto fue lo que ya les acabo de explicar. Un ejemplo acá, eh, para que lo puedan eh, visualizar. Hay distintos tipos de conectores, pues este es el producto nuestro, pero ya Validate trae distintos tipos de conectores con varias herramientas fuera de la caja, ya que no hay que desarrollarla de cero. Pero si a su vez que tienes un conector, si quieres hacerlo de cero, también puedes hacerlo de cero. Mi punto de vista con este tipo de integraciones es que casi siempre termina custom made porque el BPM tiene flujos específicos y es un tipo de necesidad que el caso de cada compañía, de cuándo inicializar un proceso de firmas y cómo lo quieren ver, varía bastante. Bueno,
Entonces, bueno, lo dejo aquí con Miguel, que va a explicar un poquito más de Validate ID como plataforma. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues la idea es que podamos revisar qué es BitSigner en gran parte y un poco cómo está relacionada la plataforma, como mencionaba Alejandro, a los sistemas VPMs, ¿sí? Pero antes de pasar a ello, voy a mostrarles ahora mi pantalla y me confirman, por favor, si ya la logran ver, ¿sí? Asumo que ya la están viendo. Sí, Miguel, a ver. Genial. Bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias que existen en las firmas electrónicas y las firmas digitales, porque creo que es sumamente importante saber esa diferencia que existe en ambas, ¿no es cierto? Porque en el mundo de las firmas electrónicas, que pues se las puede decir firmas electrónicas o digitales, hay que siempre marcar una línea. ¿Y por qué marcamos una línea? Porque tenemos que identificar la diferencia entre lo que sería, y que ahora vamos a conceptualizar como una firma digital, ¿sí? Y por otro lado, lo que vienen a ser las firmas electrónicas. Genial. Voy a hacer una ilustración verbal de lo siguiente para poder entender el mundo de la firma digital. Cuando nosotros estamos, digamos que somos una empresa privada y queremos comenzar a emitir cédulas en un país, sea este Panamá o cualquier otro. Pues ahí tendremos un pare por parte del gobierno en el país en el donde queramos establecernos, que nos dirá, señor, usted como va a manejar los datos de mis ciudadanos, no puede hacerlo sin ningún tipo de autorización por parte del gobierno. Y entonces el gobierno autoriza a una empresa en específico para que pueda comenzar a imprimir cédulas porque va a manejar la información, datos y la presencia de sus ciudadanos, ¿sí? La identidad en general. Las firmas digitales son algo similar. Hoy por hoy existen tanto empresas públicas y privadas que se encargan de emitir algo llamado un certificado digital. Certificado digital, ¿ok? Y estos certificados digitales, que también se los conoce como certificados cualificados, son los que normalmente emiten empresas públicas o privadas a una persona donde hacen una validación de su identidad y le entregan un token físico o un archivo. ¿Sí? Que estamos hablando en el caso de los archivos es un software. Estos tokens pueden ser tokens físicos o virtuales, ¿sí? Y el archivo, pues, es básicamente lo que les mencionaba, software. Cuando estas empresas, llamadas autoridades de certificación, validan la identidad de las personas, se emite cualquiera de estos certificados digitales para que las personas puedan proceder a hacer sus firmas en un documento en específico. Estos certificados digitales, al tener una validación de la identidad de los ciudadanos, que por esa razón requieren de una acreditación por parte de un gobierno, normalmente tienen un costo en específico y te lo dan por una cantidad de tiempo y tendrás que renovarlo en un determinado periodo. Estos certificados digitales, que son en token o en archivo, normalmente los tienen los representantes legales de las empresas. Y es muy complejo para que cuando tenemos un cliente, ¿verdad? No le vamos a decir que como tiene que irse al Banco Central para que le entreguen, por favor, su token físico, donde va a tener una tarjetica que lo va a leer y vamos a poder firmarlos. En ese momento el cliente nos dice, imprime el documento gratis y pues se lo firmo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entran las firmas electrónicas que tienen la misma legalidad que las firmas digitales,
Pero ¿cuál de ellas? Porque existen dos mundos. El mundo de la firma electrónica simple, que son esencialmente, como dijo Alejandro en un momento, la imagen de una firma pegada en un documento. O en algunos casos, escribir mi nombre y te ponen una letra bonita y eso se estampa en el documento. En el mejor de los casos te capturamos algo de IP acá. A diferencia de la firma electrónica avanzada, que primero tiene cumplimiento con la legislación panameña y de otros países también, y que te permite a través de la captura de evidencias circunstanciales, ¿sí?, validar la identidad de dicha persona que va a firmar el documento. ¿Sí? Ahora, una vez ya dada esa diferenciación, hablemos un poco de historia de lo que son las firmas. Pues lamentablemente en Latinoamérica nos hemos quedado en la época de los 90s o quizás incluso un poco antes, porque en España recién se crea la primera autoridad de certificación en 1995. Y ahí básicamente es donde Latinoamérica adoptó las tecnologías criptográficas, por decirlo así, relacionadas a firmas, que es una tecnología que inicia en los años 70 y que hoy por hoy se utiliza en toda la región. España saca una directiva llamada la de 1999, donde tenemos que regular o empiezan a regular las firmas electrónicas en la Unión Europea. Sin embargo, no había una validez y reconocimiento internacional en esta, por lo cual se crea en el 2014 lo que se conoce como el EIDAS, que es el Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Esto permite que se pueda regular las firmas electrónicas y otros tipos de validaciones de identidades digitales a través de justamente evidencias. Porque lo que habíamos hablado antes, la validación de la identidad de una persona, como lo hacíamos con la tecnología anterior, que es antigua, ¿sí?, es más complicada, es más compleja, es muy buena, pero es antigua y no permite tener esa facilidad para poder validar a través de evidencias a las personas. Y ante todas estas cosas comenzaron a generarse, por ejemplo, los doble factor de autenticación para poder validar la identidad de las personas y demás. En el caso de Panamá, se genera una ley que se llama la Ley 51 del 22 de julio del 2008. Esta ley básicamente te define a la firma electrónica como el método técnico para identificar a una persona uno, pues no hay ningún problema porque existe también la equivalencia funcional. Y esto está en el artículo 2 de la misma ley que te habla justamente de que existe esa equivalencia funcional de una firma electrónica avanzada con la firma digital. Aunque en Panamá, así como otros países de Latinoamérica, el nombre de firma electrónica digital, o más bien dicho, firma digital, se la conoce como firma electrónica calificada, pero es esencialmente una firma digital que tiene la misma validez legal que una firma electrónica avanzada, que es los servicios como los que ofrece BitSigner. Y tiene toda la admisibilidad y fuerza probatoria cuando ambas partes están de acuerdo en firmar el documento. ¿Sí? Eso es esencialmente en cuanto a la legalidad, que me parecía que era sumamente importante recalcarlo antes de proceder a revisar quién es Validated ID. Y pues Validated ID es una empresa que se certificó como un Qualified Trust Service Provider, que significa que tenemos la posibilidad de fungir de un tercero de confianza en un proceso de firma seguro, validando la identidad de las personas a través de evidencias circunstanciales cuando hablamos de una firma electrónica avanzada. ¿Sí? Y apoyamos en la eliminación del uso de papel. Pero ¿dónde se va a poder notar mucho más esto? Cuando, por ejemplo, a través de los sistemas que menciona justamente Alejandro, los VPMs,
que van a manejar los flujos de nuestra gestión documental, porque hay que ser completamente claros y honestos. Una empresa no va a digitalizarse al 100% si sigue firmando sobre papel. Tú puedes tener el mejor BPM del mundo, puedes tener el mejor ERP del mundo, el mejor CRM, pero si no has digitalizado al completo, es decir, digitalizado el proceso de la firma, pues no estás digitalizado, porque seguimos imprimiendo papel. Y el objeto o el objetivo de la digitalización es justamente la eliminación del papel. Pero para poder eliminar el papel, sobre todo en un proceso de firma, necesitamos tener condiciones favorables en ello. Entonces significa que los prestadores de servicios de confianza tienen que darme esa posibilidad de poder identificar a la gente que firma mis documentos de una manera segura a través de un sinnúmero de certificaciones o cualificaciones o cumplimiento normas lo suficientemente robustas para evitar que exista el repudio documental. Y es en lo que nosotros nos hemos especializado desde nuestra fundación en el año 2012 en Barcelona. Por lo cual, y gracias a esas cualificaciones, hemos logrado abrir oficinas en el resto de Europa y hasta finalmente abrirlas en Ecuador para poder atender al continente americano. Y con lo que hemos logrado esa atracción en todo el mundo, en más de 3.500 clientes, en más de 46 países, ha sido justamente nuestro servicio con lo que hemos hecho tracción BitSigner, que viene a ser firma electrónica avanzada, ¿ok? Y que esencialmente nos va a permitir firmar un documento en cualquier dispositivo, sea una tablet, un teléfono móvil o celular o una laptop. No importa el dispositivo o la ubicación, porque vamos a permitir firmar en 360 grados un documento por parte de uno de nuestros firmantes que puedan ser internos a la empresa, externos a la empresa, que puedan ser clientes o empleados. ¿Sí? Aquí hay algo de algunos clientes que tenemos, en el caso de Panamá, aquí puntualizo a Global Bank, sin embargo tenemos muchos otros clientes más, como los que están observando en esta diapositiva. Aquí tenemos clientes de Latinoamérica, que por lo general para nuestro continente me gusta resaltarlos, que son los que estamos viendo y que estoy ahorita señalando. Todos estos son clientes en el continente americano y en específico en Latinoamérica. ¿Sí? Son bastantes. Pero solo estamos mostrando algunos de ellos. ¿Cuál es la ventaja de tener y aquí es más allá de ser cliente, la ventaja de tener un sistema de firma electrónica avanzada como la nuestra? Primero, pues vamos a poder firmar un documento con un cumplimiento legal en específico y eso es lo que tenemos que buscar cuando vamos a firmar un documento. Yo no puedo firmar un documento con una plataforma que no tiene cumplimientos importantes como el que habíamos conversado del EIDAS, que me va a dar las garantías de que la identidad de las personas es válida gracias a un sinnúmero de evidencias. Por otro lado, tenemos que saber que las plataformas de firma electrónica tienen que tener un cumplimiento importante en cuanto a protección de datos personales, ¿sí? Y otras garantías que se tienen que incluir. Porque existen otras plataformas que te permiten firmar documentos como estos pads de firma, pero que en el mejor de los casos yo lograré ver la firma. Pero si no veo el documento que estoy firmando, pues entonces es un documento repudiable. Y para poder evitar el repudio documental, tenemos que utilizar unos sistemas seguros que nos permitan tener una captura de firma electrónica avanzada que cumpla con las normativas que acabábamos de revisar para Panamá y en otras partes del mundo, por supuesto, también. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues esencialmente, un BPM lo que nos va a permitir hacer es identificar los flujos que tengamos en la organización, ¿sí? Para poder llegar al momento o momentum en donde nosotros antes imprimíamos un documento. Y después de imprimirlo, lo hacíamos firmar. Hoy por hoy lo que hacemos es definir los flujos de la firma, como estaba mostrando justamente Alejandro, ¿sí?
y enviar a firmar el documento. Y eso se lo puede hacer a través de nuestras APIs, ¿sí? Es decir, hacer una integración con el VPN que tenga la empresa o con RootNet, por supuesto que lo que podríamos hacer o lo que ya hacemos, ¿sí? Es enviar el documento en el flujo que tenga que llevar para que los participantes de dicho flujo, es decir, los firmantes, lo puedan hacer en cualquier escenario que se encuentre, sea presencialmente o a distancia. Porque hay que tener muy claro que a veces tenemos personas que no son muy ávidas a la tecnología y que se van a ir por lo general a nuestras oficinas para poder firmar un documento. Eso es un escenario presencial. Hablemos de una persona de la tercera edad de hoy, que bueno, alguien de la tercera edad, hoy por hoy, es un poco más ávido a la tecnología que antes, ¿no? Pues es así. Sin embargo, sí existen ciertas limitaciones o preferencias de los clientes. Entonces, para cuando tenemos un cliente que es un firmante no frecuente, esa persona va a poder, que está presencialmente, utilizar una solución biométrica. Y con biométrica no me refiero a que las personas puedan firmar un documento con su rostro, porque esa es otra diferenciación que tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos un documento y queremos firmarlo, no necesitamos escanear la biometría del rostro, del dedo o del ojo de la persona. Ahí solo estamos validando la identidad de la persona, pero eso no significa que estamos aprobando un documento. Para aprobar un documento necesitamos firmarlo, porque para validar la identidad, en el sentido de lo que estamos hablando, solo saber quién es, no necesitamos del documento, sino un sistema KYC que se los conoce de esa manera, que te valida tu rostro con un registro electoral o un registro civil. Pero el rato que firmamos, pues podemos firmar sin necesidad de esa validación del rostro. Pero sí tenemos que a través de evidencias circunstanciales saber que la firma corresponde a la persona. ¿Y cómo validamos que la firma corresponde a la persona? Cuando estamos cara a cara, ¿verdad? Lo podemos hacer con una solución que se llama Bio, que lo que te va a hacer es poder firmar el mismo documento, en vez de hacerlo sobre papel, lo firmas sobre una tablet y no sobre un pad de firma como el que habíamos conversado en la lámina anterior, sino sobre una tablet de uso común. Entonces, en vez de enviar el documento a la impresora para que se imprima, lo mandamos a una tablet. Y también está impreso, pero está impreso visualmente sobre una pantalla. Y ahí vamos a poder firmar y capturar la biometría de la firma de la persona, es decir, toda la caligrafía de la firma. Entonces, presencialmente, ese VPN envió el documento a firmar en la tablet que tenemos presencialmente. Se firmó el documento y una vez terminado todo el flujo de firmas, se envía y se guarda nuevamente en RootNet como repositorio u otro repositorio que pueda ser que tenga la empresa, que podría ser un Docuware o cualquier otro. Ahora, cuando nosotros no tenemos al firmante presencialmente y que se pueden mezclar las soluciones con esos firmantes no frecuentes, lo que vamos a tomar es el VPN me da la orden de que tenemos dos firmantes, uno que se encuentra en su hogar, que podría ser incluso el mismo un trabajador o un representante del trabajador, lo que sea que esté en su casa. Él va a firmar desde su casa, en su PC o en su laptop, y después podemos hacer el flujo de la firma presencial si es necesario. O sencillamente todos los flujos van a ser remotos, que es lo que normalmente hoy por hoy se acostumbra. Porque la firma remota es lo que nos permite firmar sin salir de nuestro hogar. Y la gente ahora, en estos días, ya no le gusta salir de su casa o su oficina para hacer trámites engorrosos en otros lados. Y a través de los VPNs y a través de una firma remota vamos a poder hacerlo. Pero no descartamos que se pueda también hacer firmas para un firmante frecuente, en lo cual consumiremos la firma digital del representante legal, digamos, dentro de nuestros servidores seguros, por hablar en español, ¿sí? Y pues puedan firmar los documentos por parte de ellos de manera masiva, es decir, que en bloque van a poder enviar a firmar documentos.
BitSigner Docs es una de las plataformas, este es una especie de BPM/gestor documental, es un middleware, ¿sí? Web-based, algo similar o tal vez muy básico y muy esencial, como que no podrá ser comparado con un rootnet, pero pues permite en algunos casos enviar a firmar documentos, como lo he hecho yo el día de hoy para poder hacerles una demostración del proceso de la firma. Entonces, en los casos de uso, vamos a saber que número de flujos y un sinnúmero de áreas y un sinnúmero de tipo de empresas que van a enviar a firmar. Y adentro de una organización, a través de los BPMs, vamos a poder administrar los flujos de consentimientos informados en el caso de salud o consentimiento de protección de datos o los contratos de venta o los contratos laborales y un sinnúmero de flujos que van a poder estar metidos o procesos que estarán metidos dentro del BPM y poder enviarlos a firmar, porque ya existe esa integración con RootNet. Entonces lo que pasará es que hemos definido el flujo, ¿sí? Y hoy día vamos a hacer un ejemplo en el cual definimos el flujo del envío de un documento, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, firma del representante legal, paso 5, firma del cliente. Y todo eso vamos a poder hacerlo a través del BPM y lograr la firma, sobre todo con robustez legal. Cuando yo envío a firmar un documento, ¿sí? Me va a llegar, por ejemplo, de parte de Rootstack, en este caso, un correo electrónico, como podemos ver, que dice que tengo un documento pendiente por firmar. Y eso fue disparado desde una plataforma BPM que me dice, mira, tú tienes un documento que tiene que ser firmado por 2 personas. El firmante número 1 te va a firmar desde la casa, ¿sí? La general, la verdad es que en el ejemplo que vamos a hacer, ambos firmantes estarán en su, digamos, domicilio, con una diferencia que vamos a marcar más adelante. Entonces aquí se disparó un proceso de firma. Yo acabo de revisar el documento, lo estoy viendo, yo podría rechazar dicho documento o proceder a firmarlo. Y cuando quiero firmarlo, recuerden que hablábamos de los doble factor de autenticación y de los factores importantes que tenemos que tener para poder saber y validar a través de evidencias circunstanciales la identidad del firmante, pues este es uno de ellos. Aquí viene un código por SMS de 6 dígitos a mi teléfono móvil y yo procedo a hacer la firma. Y yo puedo firmar en la PC con el mouse o con un stylus en la tablet o proceder sencillamente a firmar escaneando el código QR con mi teléfono móvil y se firma el documento. Por supuesto, tenemos que aceptar el tratamiento de datos personales, recordemos que eso también es importante, y se finaliza. Eso es todo lo que hizo el signatario. No hizo nada más. Por detrás se capturaron un sinnúmero de evidencias. Y una vez que los documentos se firman, ¿sí? Cuando el documento tiene un flujo de firmas, un segundo firmante podría firmar, valgan las redundancias, los documentos igual con su certificado digital acreditado por el gobierno panameño. Entonces aquí el representante que se llama Centralized, en donde él va a poder escanear este código QR a través de un aplicativo que tenemos que se llama BitWallet, que nos permite ingresar a la plataforma, porque aquí ya tenemos una validación de identidad preliminar de la persona y en esta plataforma este representante no solo que la cargó, sino que él va a poder ver incluso el certificado que cargó y asignarle una imagen a ese certificado digital. Y en este caso es la imagen de mi firma. Cuando yo voy al listado de los documentos, pues si son muchos documentos, me saldrá aquí todo un listado de todos los documentos que tenemos pendientes por firmar y podré revisarlos de ellos uno por uno. O sencillamente seleccionar todos los documentos que tengo aquí en la bandeja y firmarlos con la clave de mi certificado local. De ese modo queda firmado un proceso. Si yo no hubiera firmado en el otro ejemplo que hicimos, ¿no es cierto? Por correo, el que me llegó por correo electrónico,
no me hubiera llegado el documento acá. Entonces manejamos un flujo que fue inteligenciado a través del BPM. Una vez que dicho documento fue firmado, pues ya se acabó el proceso de firma. Y cuando nosotros nos vamos a nuestro BPM o nuestro middleware en donde tenemos el envío o donde gestionamos el envío, que como decía Alejandro, en este caso es BitSigner Docs, el emisor del documento va a poder verlo. Pero ¿qué es lo que va a observar en el gestor? Lo que va a poder observar no solo es el flujo de firma que se envió, que lo podremos ver incluso aquí, aquí tenemos los dos firmantes que acabamos de hacer, sino que vamos a poder descargar el documento que se firmó y vamos a poder evidenciar que el documento no solo fue firmado, sino que también utilizó o que el proceso o que el documento como tal no ha sufrido ningún tipo de alteración desde que fue firmado por cualquiera de las dos partes. Si damos clic en esto, veremos justamente lo que les menciono, el servicio que se utilizó, el sello de tiempo, un one-time certificate y todos los elementos necesarios relativos a la seguridad del mismo y del proceso de la firma. En el caso de la firma del representante legal, pues vamos a poder ver que utilizó un certificado acreditado, en este caso es un certificado acreditado por el gobierno ecuatoriano, yo me encuentro en Ecuador, ¿sí? En el caso de haber sido Panamá, pues aquí dirá la autoridad de certificación panameña respectiva. De ese modo, nosotros podemos hacer el envío de firma de un documento de manera, pues, legal en primer lugar y sobre todo segura, en dos escenarios diferentes. Ahora, en el caso de la firma, en el caso de que nosotros querramos, como emisores del documento, saber cuáles son las evidencias que fueron capturadas en el proceso, pues vamos a ver el reporte del prestador de servicios de confianza que habíamos hablado, que somos nosotros, ¿sí? Que a través, por ejemplo, de Rootstack emitió este documento con este hash a estos firmantes en estos servicios con estas fechas de operación. Este firmante se encontraba en esta ubicación geográfica y aquí están a donde llegó el segundo factor de autenticación, el correo que le llegó al firmante, el contenido, quién tiene la clave privada o la clave de descifrado en caso de que sea necesario hacerlo, pues un exhorto judicial a este notario y pues le entregarán al perito respectivo para que haga su extracción. Sin embargo, igual aquí en este reporte tenemos una imagen básicamente de las evidencias que fueron capturadas, inclusive el documento antes de ser firmado, la firma que se estampó y como hablábamos, fecha de envío del correo, IP del dispositivo, sistema operativo, navegador, versiones, por donde se validó el one-time password, en este caso fue un SMS y demás. ¿Sí? Entonces tenemos un proceso seguro de firma que fue disparado en BPM específico para poder tener esa robustez que necesitamos en los procesos electrónicos o digitales, electrónica de documentos. Me encantaría pasar ahora sí a algunas preguntas, no sé si tienen y las podamos solventar. Cualquier pregunta que tengan para Miguel, pueden levantar la mano, se les dejará derecho de palabra o la pueden dejar acá en el chat. Miguel, una cosa, tú hablas de la validación legal de las firmas digitales en Panamá. Validated ID también trabaja, o sea, tiene cumplimiento legal en otros países de Latinoamérica. Sí, sí, Validated ID, a ver, como habíamos hablado en la ley, Validated ID, al ser una empresa, un prestador de servicios de confianza y un emisor o una plataforma de firma electrónica avanzada, no requiere la acreditación de un gobierno, pero tenemos el cumplimiento legal que te dice justamente que habíamos revisado de equivalencia funcional en el caso de Panamá, tenemos legalidad en México, tenemos legalidad en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, Argentina, El Salvador, Honduras y algunos otros países más.
Perfecto, excelente. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, bueno, creo que ya podemos dar por terminado este webinar. Miguel, muchísimas gracias. Ah, bueno, acá alguien escribe una pregunta, déjame ver. Acá J. Rubiano, perdón, no sé tu nombre, pregunta, ¿en Colombia ya lo tienen instalado con algún cliente y de qué sector? Sí, en Colombia tenemos algunos clientes. Vamos a hablar de unos tres, por ejemplo, en este momento. Puedo decirles, Surtigas es uno de ellos, Pintuco es otro de ellos e Invesa es otro de ellos. Estos tres clientes utilizan nuestra solución en la firma de contratos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Pintuco, Pintuco utiliza la solución de BitSigner en el área legal específicamente. Invesa y Surtigas lo utilizan en la firma de varios tipos de contratos, la verdad. Entre estos están los contratos laborales e incluso contratos comerciales. Eso, así que sí, tenemos clientes en Colombia y pues a través de Rootstack podríamos también apoyarlos a ustedes. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Les recuerdo que este webinar se está grabando, se les va a enviar la grabación al correo con el que se registraron hoy, más tardar mañana. Gracias a ti por preguntar. Bueno, si nadie más tiene una duda, Miguel, muchas gracias por este espacio que nos concediste acá. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a estar pendientes de todos los eventos que tendrá Rustack en el transcurso de este año, tanto webinar como eventos presenciales. Perfecto, un gusto con ustedes. Igual mis agradecimientos a Alejandro y a Rootstack por el espacio y esperemos que podamos apoyarles a ustedes en lo que requieran. Si son clientes o desean ser clientes de Rootstack, pues podemos incluso darles unos 30 días de firmas gratuitas sin ningún problema a a las empresas que estén en este momento participando para que podamos apoyarlos en revisar los flujos que tengan, qué VPMs tienen y si no tienen utilizar sea BitSigner Docs o Rootnet y que puedan utilizar la solución por 30 días en algún flujo que ustedes consideren importante o relevante en donde podamos trabajarlo y apoyarles a ustedes en este proceso. Un gusto. Gracias, Miguel. J. Rubiano, para tu pregunta, nos puedes contactar a nosotros en Colombia. Listo. Listo. Bueno, Miguel, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes. Chao.